Bueno, vamos a continuar, que ahí se fueron conectando. Bien, entonces volvamos nuevamente aquí a nuestra matriz que se me cerró también cuando cerró la sesión. Un momento, por favor. Y les sigo compartiendo. Bien, entonces estábamos viendo aquí nuestro nivel de consecuencia. Por favor, ¿me informan si están viendo mi pantalla? Sí, señora. Bien, entonces estamos aquí en el nivel de consecuencia y vean ustedes qué consecuencias puede traer ese riesgo o ese factor de riesgo a la salud de mis trabajadores o a la vida de mis trabajadores. Entonces podemos calificarlo desde leve, grave, muy grave y mortal o catastrófico, ¿no? Entonces acá vean ustedes cuál es la valoración. Leve se calificaría como 10, grave como 25, muy grave como 60 y 100 si produce la muerte de nuestro trabajador. Y ahí estaría precisamente el significado de los daños personales. Vean, si es leve es porque se presentó una lesión que no requiere hospitalización. Si es 25, es una lesión con incapacidad laboral temporal. 60, una lesión grave irreparable, ¿sí? Que provoca invalidez parcial o permanente. Y finalmente 100, pues finalmente la pérdida del trabajo, de la vida del trabajador. Entonces, ahí estaría la clasificación y dependiendo del análisis que ustedes hagan, pues yo le daré ese nivel de consecuencia marcado como, bueno, digamos eso, aquí yo le puse 60, pero pues esa es la situación que ustedes van a venir a calificar, ¿no? A calificar. Ahora miremos esta de acá, miremos el nivel de riesgo y la interpretación. Y aquí miren el dato que tenemos que es 2.400, pero ¿cómo vamos a identificar ese nivel de riesgo o intervención? Veamos qué nos dice nuestro instrumento. Vean ustedes, si nosotros vamos a hacer la revisión, ¿cómo lo vamos a obtener? Entonces, es de la multiplicación, vean ustedes, aquí tenemos la multiplicación de ¿qué? De este nivel de consecuencia que está aquí como segundo factor y el primero que es este NP, nivel de probabilidad. Entonces, esa multiplicación entre el nivel de probabilidad y el nivel de consecuencia me va a dar el nivel de riesgo o intervención. Si ustedes observan, me está dando como 2000, entre 2.400 y 1.440, ¿no? Que es este de acá. Y es el que yo voy a identificar allá. Aquí está el riesgo, vean, lo tenemos acá, de 2.400. Y ahí está la interpretación para el nivel de probabilidad según esta tabla que ustedes observan acá. Ahí está la interpretación. Entonces, básicamente, ese sería pues como la identificación, ¿no? De 2.400 a 4.000, aquí estaría pues ese dato que está allí establecido. Vean ustedes, acá está, ahí queda identificado. Ahora veamos la aceptabilidad, perdón, la valoración del riesgo y qué grado de aceptabilidad tiene ese riesgo. Nuevamente, para poder clasificar, este es un 1 romano. Este es un 1 romano. Voy a ampliarlo aquí un poquito. Vean ustedes, es un 1 romano. Y vamos a mirar qué significa eso. Entonces, veámoslo acá. Tenemos el nivel de riesgo de intervención. Entonces, como nos dio esa calificación, ¿cierto? Esa calificación yo lo puedo dejar acá entre, vean, aquí está, esa calificación es un nivel 1 que está de 600 a 400, a 4.000 y aquí está el nivel 1, ¿qué significa? Que es una situación crítica. Se pueden suspender actividades hasta de riesgo que estén bajo control, intervención urgente, ¿no? Era lo que estaba preguntando Ricardo. Es necesario revisar que se haga una intervención urgente, ¿sí? Una intervención urgente, ya sea para suspensión o para controlar esa situación que específicamente está produciendo la muerte o alguna situación importante en la salud de nuestros trabajadores. Si yo lo califico con los otros números, pues entonces estaría diciendo que con el 2 es necesario corregir y adoptar medidas de control inmediato. Con el 3 es una mejora si es posible, sería conveniente justificar la intervención y su rentabilidad, es decir, si está siendo rentable esa situación que se está produciendo. Y con el número 4, pues entonces esa calificación me está identificando o ese nivel de riesgo me está diciendo que es necesario mantener las medidas de control existentes porque precisamente lo que se está haciendo no está precisamente llevando a que se produzca una situación crítica y que sea necesario hacer una intervención urgente. Entonces ahí estaría pues la clasificación con respecto a esta situación. Ahora, viene toda esta parte de las medidas de intervención, pero entonces estas ya son básicamente, si es necesario, aquí aparece precisamente
la situación. Vamos a bajarla aquí un poquito para que la podamos revisar un poco mejor. ¿Y qué dice? En la eliminación. Entonces, si vamos a eliminar esa situación, ¿qué nos dice acá? Modificar un diseño para eliminar el peligro. Por ejemplo, introducir dispositivos mecánicos de alzamiento para eliminar el peligro de manipulación. De pronto, si es en el caso, si se realiza de manera manual, ¿no? Entonces, ahí estaría esa eliminación. Cuando nos referimos a la sustitución, dice, sustituir por un material menos peligroso o reducir esa situación. Digamos que si lo vamos a sustituir, tendría que revisarse cómo podría realizarse esa situación de otra manera, ¿cierto? Con qué proceso se podría sustituir precisamente esa acción de la utilización y manipulación y pues manejo del montacargas, ¿no? Que es el riesgo que hemos identificado, o digamos la actividad, no el riesgo, sino la actividad o la tarea. Ahora, los controles de ingeniería, que aquí, por ejemplo, entonces ya tienen que ver un poco más con las situaciones locativas. Entonces, por ejemplo, instalar sistemas de ventilación sería uno en el caso que corresponda, ¿no? Protección para las máquinas, enclavamiento, cerramientos acústicos, etcétera. Esto tiene que ver precisamente también y está muy relacionado con las, de pronto, revisiones locativas que permitan revisar y de pronto tener un control mucho más riguroso acerca de las situaciones que puedan representar riesgo para nuestros trabajadores. Luego tenemos aquí, que ya lo habíamos mencionado, están los controles administrativos, la señalización y las advertencias. Entonces, disposición de alarmas, procedimientos de seguridad, inspeccionar los equipos, capacitación a nuestro personal para que aprenda a manejar el equipo, para que aprenda a realizar los procesos también de control sobre la máquina o sobre el producto o sobre el material que se está utilizando. Bueno, en fin, cualquier elemento o situación que me ayude precisamente a evitar que mi trabajador corra riesgos, ¿no? Es importante también, y quiero que, pues eso ustedes ya lo saben, porque muchos de ustedes están vinculados de contrato laboral. Ustedes saben que es muy importante que también el trabajador aplique las normas, ¿no? El hecho de que si a mí me dicen es necesario utilizar un guante de tales características para la manipulación de tal material o de tal elemento, es responsabilidad de ese trabajador la utilización. El hecho de que ocurra un accidente laboral también depende no solamente de las condiciones que la organización entregue a los trabajadores, sino también de la responsabilidad con que cada trabajador asuma el desarrollo de sus actividades. Entonces, es muy importante que no solamente se desarrollen controles dentro de la empresa, sino que también los responsables de la ejecución de la tarea estén atentos y también tengan sus medidas de protección y de prevención. ¿Sí? Yacet, tiene la mano levantada. ¿Yacet? No te oímos, Yacet. Bueno, entonces, no sé si tengan preguntas, Yacet, tal vez tienes preguntas, pero no te escuchamos. Preguntas, sugerencias, ¿qué opinan ustedes sobre la elaboración de la matriz? ¿Hay alguna pregunta que tengan con respecto a la misma? No, señora. No, profe. ¿No? ¿Está clarito? Bueno, la idea es que por favor tratemos de utilizar... Yacet, ¿tenías alguna pregunta? La idea es que tratemos de utilizar este documento, pero si ustedes lo pueden hacer y lo quieren hacer en documento de Word y mostrar esto, pues lo pueden hacer, yo no les digo que no. Para mí sería mucho más fácil verificar que ustedes aprendieron a realizar su matriz utilizando el documento de Excel, que yo se los puedo compartir para que, ok, no puedes utilizar el micrófono, ya sé, hay que pesar porque yo sé que tú tienes mucha experiencia y también muchas situaciones que nos pudieras de pronto comentar con eso, con esas actividades, ¿no? Con las actividades ahí en las empresas, yo sé que muchos tienen de cerca control, manejo de personal y también precisamente tienen que revisar y estar muy atentos a que se estén controlando. Ahora sí, profe, ¿me escuchan? Ahora sí, ya sé, cuéntanos. Luego salí a entrar. Cuéntanos, bueno, ahora sí. Sí, yo quería complementar algo. En la empresa donde yo estoy, siempre se hacen capacitaciones, o sea, siempre se están haciendo capacitaciones para el personal de montacarga.
porque obvio ellos tienen esa responsabilidad de subir mercancía hasta ciertos niveles y también pues el desplazamiento que hacen. Como usted lo decía, ellos se le hacen unas capacitaciones y los accidentes no solamente son por el material o los procesos que nosotros llevamos, sino que hay veces que los colaboradores no hacen lo que deben hacer, ¿sí? Sino como ellos quieren. Entonces ahí empiezan exactamente una investigación, viendo videos, qué sucedió, los 5 por qué, y así sucesivamente. Porque ya en mi operación, los accidentes que suceden son por imprudencia de los mismos colaboradores. Sí. Entonces se ha evidenciado eso y también pues otros accidentes ya que hacen pues la mercancía que se caen esquivas completas, pero es por la destreza del montacarguista. Entonces ahí imprudencias por coger alguna máquina que no tienen por qué coger porque no están certificados para hacer esa labor. Sí. Pero esto es eso que tú nos cuentas, mira que eso ocurre en muchas empresas. La falta de conciencia también, ¿no? Porque se nos pide de pronto a los colaboradores del nivel operativo, utilice cascos, utilice gafas, utilice overol, utilice botas de tales condiciones, elementos de protección de tales condiciones, y puede ocurrir que no se haga con esa, digamos, rigurosidad o con esa intención también de proteger nuestra vida, porque puede faltar esa conciencia de que se está corriendo un riesgo. Entonces, eso que tú dices, y las empresas son muy responsables también cuando crean los comités paritarios y cuando se crea toda esta revisión y esta exigencia, pues es importante que los colaboradores sean responsables, ¿no? Y estén atentos a estas capacitaciones, porque si no lo están, pues mira que pueden ocurrir accidentes demasiado importantes en la empresa que impliquen pues la pérdida de la vida humana y de también elementos y recursos de la organización. Entonces, eso es importante. Gracias por tu comentario, Yacer, muy amable. Bien, entonces, no sé si hayan preguntas hasta acá. Creo que ya avanzamos en esta partecita. Igual yo les voy a dejar el documento. Si quieren utilizarlo, pues pueden hacer uso de él. Es un elemento pues que nos ayuda precisamente a poder interpretar toda la información que ustedes tienen ahí en la plataforma. Entonces les invito por favor a que puedan revisar también este documento. Yo se los comparto ahora por el WhatsApp para que podamos acceder a él. Vamos ahora a revisar la otra partecita que tenemos con respecto a la evidencia número 6. Vamos a irnos allá un momento y vamos a observarla. Vamos a dejar de compartir aquí. Y vamos a mirar qué nos pide esa evidencia. Bueno, estamos aquí entonces en nuestra actividad número 6. Vamos a mirarla acá. Aquí está la actividad número 6 y vamos a mirarla, es esta de acá que tiene que ver con el reporte de un accidente de trabajo. Vamos a mirar qué nos está diciendo esta actividad de aprendizaje y vamos a ver este anexo de evidencia para poderlo desarrollar. Recuerden que es muy importante, digamos que cuando se presenta el accidente es importante hacer una secuencia de qué ocurrió y precisamente eso era lo que estaba diciendo y comentándonos Yacer, ¿no? Precisamente es importante determinar cómo fue que se produjo ese accidente y hacer una investigación, ¿no? Entonces vamos a mirar cuáles son esos pasos que nos exige la norma, porque también todo esto está reglamentado, que nos exige la norma para reportar el accidente de trabajo y cómo se presentó según también esta normatividad. Entonces, aquí observen ustedes, nos dice claramente, ese accidente laboral, digamos que es importante reportarlo porque es una de las actividades principales que toda empresa debe asumir cuando se presenta una situación de riesgo y produce el accidente.
ya que si no se hace de esta manera, pues entonces la organización, en este caso la empresa, podría terminar corriendo con el pago de todas las situaciones médicas que se deriven de ese accidente que se produjo. Entonces, por eso primero, tener, y es muy importante, y ustedes ya lo saben, es muy importante, y yo se los decía la sesión pasada, es muy importante que yo tenga, como empresario, tenga afiliado a mis colaboradores de manera que al sistema de ARL, de Administración de Riesgos Laborales, porque de esta manera estaré yo garantizando también la protección de mis recursos y también de mi empresa, ¿no? Porque no podría yo como organización asumir la muerte de un trabajador, entonces eso es muy importante. Ahora, ¿qué es lo importante acá también, además de esto que les estaba mencionando? Nos dicen aquí que para poder elaborar esta evidencia, nos dicen acá, consulte qué entidades autorizadas legalmente existen constituidas como ARL en nuestro país, ¿no? ¿Qué instituciones existen? Digamos aquí en Colombia y digamos que las del Estado, por ejemplo, Positiva, esa es una institución es una que utiliza el Estado colombiano, sobre todo para funcionarios públicos, entonces utiliza esta ARL de Positiva, ¿no? Y digamos que con ella se puede, con ella se harían los reportes de seguridad y de administración de riesgos laborales de todos los accidentes que se produzcan en esta materia en el sector público y pues Positiva sería la encargada. Ahora, una vez identificado, entonces nos dicen acá, obtenga el formato de reporte del accidente de trabajo, es decir, vamos a observar cuál es ese formato y ahorita yo se lo voy a presentar, cuál es ese formato y cómo Positiva, que es la ARL de la que les estoy mencionando, nos presenta un formato con el cual nosotros debemos hacer ese reporte de accidente. Esta evidencia, pues básicamente lo que me está pidiendo es que yo consulte cuáles son esas ARL que existen en el país, descargue y busque un formato en el que yo pueda presentar el reporte a la ARL del accidente y con este hacer el procedimiento que también está descrito en la norma. Entonces, miren ustedes, dice acá, basado en el accidente de trabajo que consultó en las evidencias de riesgos laborales y análisis preliminar de riesgos, simule el reporte de un accidente a la ARL y proceda al estudio de la causa del accidente de trabajo siguiendo la técnica propuesta en el material complementario análisis causa raíz. Este documento que está aquí, ustedes lo encuentran dentro del material complementario. Entonces, así como estábamos observando que está el material de análisis de anexo de seguridad y salud, de seguridad y salud ocupacional, tenemos este otro que también ya se los había mostrado en la sesión pasada, el análisis causa-raíz, que allí me ayudan a identificar precisamente qué originó, qué causó el accidente, ¿sí? Y para poder hacer esa investigación, ¿no? Que precisamente de eso es lo que se trata, determinar qué originó ese accidente y cómo precisamente se produjo ese hecho dentro de la empresa. Ahora, dice acá, prepare el instrumento para la presentación de los resultados de la investigación del accidente de trabajo acompañado de imágenes y asegúrese que contenga como mínimo, primero, dónde y cuándo ocurrió el accidente de trabajo, quién y qué estuvo involucrado, cómo ocurrió el accidente, consecuencias en personas, instalaciones, máquinas o procesos, análisis del accidente, recomendaciones de prevención del accidente de trabajo. Y luego pues ya nos piden enviar nuestro documento, como siempre a través del formato de archivo que ustedes seleccionen. ¿Qué es lo importante aquí? Y les voy a compartir esto ahora para que lo podamos revisar y luego vamos a ver un videito cortico ahí como para terminar. Pero con respecto a esto, quiero compartirles esta información para que ustedes vean cómo es ese formato en el cual ustedes van a hacer su reporte, ¿sí? El reporte del accidente, en este caso, digamos, el formato que yo les voy a presentar aquí es el formato de Positiva. Ustedes tendrían que hacer la consulta, porque aquí pues lo que nos piden es que hagamos la consulta, que revisemos qué formatos podemos encontrar para el reporte del accidente y utilizarlo, pero que realmente garanticemos en nuestro formato que estamos dando información con respecto a cada uno de estos parámetros que estoy resaltando acá. Veamos el formato aquí, ya se los comparto.
Bueno, entonces estamos acá. Bueno, vamos a mirar aquí abajito. Vamos a bajar acá. Aquí más abajito. Bueno, vamos a hablarlo desde por acá. Vamos a ir acá. Bien, entonces aquí vamos a mirar, voy a ampliarlo acá para que lo veamos mejor. Dice, el reporte de los incidentes o accidentes de trabajo y enfermedades laborales y que se presentan en la ejecución. Entonces dice acá, el empleador o contratante está obligado a reportar a la ARL, Administradora de Riesgos Laborales, y EPS, que es la empresa de prestación de servicios de salud, todos los accidentes de trabajo y enfermedades laborales diagnosticadas de los trabajadores, incluyendo los vínculos a través de contrato de prestación de servicios dentro de los 2 días hábiles. Vean ustedes que esto es muy importante, es decir, que para que yo pueda reportar el accidente de trabajo, no tiene que haber transcurrido mínimo dentro de los 2 días hábiles, ¿sí? Que se presentó el accidente. No puede pasar de esos 2 días, porque entonces no quedaría reportado como accidente. Entonces, y ahí la ARL es muy juiciosa con esto y esperan que el reporte se haga lo más pronto posible. Aquí nos dice la norma que son 2 días hábiles siguientes a la ocurrencia del accidente o al diagnóstico de la enfermedad laboral. Sí, eso tiene que hacerse así. Copia, y es necesario copiar el reporte donde se suministra toda la información de ese trabajador. Dice acá, solo los accidentes graves y mortales, como las enfermedades laborales diagnosticadas, deberían ser reportadas a la Dirección Territorial u Oficina Especial del Ministerio de Trabajo dentro del término ya mencionado, es decir, dentro de estos 2 días hábiles. Esto es lo que se hace referencia con respecto a los reportes de incidentes de accidentes de trabajo y enfermedades laborales. Entonces, esto es importante para poder realizar ese reporte. Avancemos acá. Bien, ¿qué se hace en caso de accidente de trabajo? Esto es lo que yo tendría que realizar en caso de que se presente ese accidente de trabajo. Primero, hay que informar sobre el evento ocurrido. ¿Pero a quién le voy a informar? Pues lógicamente que primero tengo que informarle al jefe y a mi jefe inmediato de la situación para poder para que se haga el informe que precisamente se va a enviar después a la ARL, ¿no? Es importante que eso se haga dentro de la empresa y se haga ese informe de que ocurrió un accidente de trabajo o que se presentó una enfermedad laboral en la empresa, ¿no? Pero en este caso, en el accidente, se presenta ese informe y se tiene que hacer de esa manera. Luego, pues lógicamente que no vamos a dejar a la persona accidentada allí tirada hasta que venga el jefe, sino que simplemente vamos a prestarle los primeros auxilios si tenemos esa competencia de prestar esos primeros auxilios, porque pues eso es muy importante también. Las empresas también están capacitando constantemente en situaciones para prestar primeros auxilios y por favor, si ustedes pueden tomar estas capacitaciones, no duden en hacerlo. Una vez que se ha hecho esto, pues entonces ahora sí viene el reporte a la ARL. Ese reporte, entonces yo lo tendré que diligenciar en ese formato donde yo voy a construir toda la situación, voy a presentar toda la información con respecto al accidente de trabajo que se presentó. Finalmente, pues entonces se traslada al accidentado a la institución prestadora de salud o la IPS más cercana para su atención inmediata. Eso es, digamos que sería lo que sucede o lo que se debe hacer cuando hay un accidente de trabajo. ¿Cómo se reporta entonces esos accidentes de trabajo? Para que se activen las prestaciones asistenciales. Vean ustedes, aquí tenemos entonces, este es el famoso formato llamado FURAT. Es un ejemplo aquí tenemos, es un ejemplo, ¿no? Ustedes tendrían que consultar el formato en internet y utilizarlo y descargarlo y diligenciarlo como ejemplo del reporte del accidente que ustedes van a presentar. Recuerden que ahí en la evidencia, en el anexo de evidencia, nos dan los parámetros y aquí están descritos precisamente dentro del formato de FURAT, ¿no? Que es según la resolución 156 de 2005, aquí en este formato, digamos, ARL tendrá su propio formato, pero digamos, como estamos hablando de la empresa que maneja el Estado o con la que hace el Estado todo el aseguramiento de los funcionarios públicos,
aquí pues entonces estaría este formato de positivo. ¿Qué dice el formato? Pues entonces el formato es un formato de informe para accidente de trabajo del empleador o contratante. ¿Sí? Ahí está el formato. Y entonces nos empiezan a pedir quién diligencia el formato, la EPS a la cual está vinculado el trabajador, la administradora de fondos de pensiones a la cual está vinculado y la ARL a la cual también está vinculado ese trabajador. Hay que hacer una identificación general de ese trabajador y entonces nos piden su número de documento, el tipo de documento, la razón social de la empresa o el nombre de la empresa, el tipo de vinculación. Entonces, si es un contrato a término indefinido, si es un contrato por prestación de servicios, si es un contrato a término fijo, y aquí pues entonces tendríamos que describir cuál es ese tipo de vinculación. La dirección de la sede principal de la empresa y la dirección donde se presentó el accidente. La actividad económica que ejerce la organización, es importante que se describa dentro del formato, aquí digamos que ahí está descrita, hay unas codificaciones para esos reportes y esas actividades económicas que se pueden consultar también. Está el teléfono, el número, el correo electrónico y la ubicación geográfica en departamento y municipio. Ahora, viene aquí, si ustedes observan, vamos a la parte de abajo, en la siguiente diapositiva, entonces viene toda la información del trabajador. Entonces, el documento, la fecha de nacimiento, el sexo, el tipo de vinculación, por ejemplo, si es vuelvo y le repito, si es una vinculación de planta, bueno, como sea, el nombre el apellido, el primer apellido, el segundo apellido, el nombre primero, el primer nombre, el segundo nombre, toda la parte de ubicación del trabajador, y viene toda la información sobre el accidente de trabajo, cuándo se presentó el accidente, la hora en que se presentó el accidente, el día que se presentó, en la jornada que se presentó, si estaba realizando una labor, qué ocupación estaba presentando, cuánto tiempo transcurrió después de iniciar la labor en la que se presentó ese accidente. Y ahí pues nos piden cada uno de estos aspectos que es importante que diligenciamos. Vean ustedes finalmente acá, yo sé que de pronto no se ve muy claramente, pero se hace la descripción del accidente. Aquí viene entonces a describirse cómo se presentó ese accidente, que lo ocasionó, digamos, no tanto que lo ocasionó, pero sí reportar cuál fue la situación que se presentó o que causó ese accidente y las consecuencias, ¿no? De pronto aquí mostrar qué situación se derivó de ese accidente. Este es un formato, como ustedes ven, pues es bastante explícito. Les invito a que hagan las consultas y descarguen el formato. Si quieren, pueden pegar pantallazos, pero que yo sepa que son pantallazos de ustedes. Y quiero hacer referencia a esto porque evidentemente ha habido copias y ya tuvimos un comité y ya un poquito fuera de lo que es la capacitación de la noche de hoy. Tuvimos un comité con una de las compañeras que quedó en condicionamiento de matrícula por hacer copia. Entonces, quiero reiterarles, por favor, comedidamente no hagan copia, traten de que sus evidencias sean originales, sean propias, porque yo hago revisión y mando a comité a los aprendices que no estén cumpliendo con esta exigencia ética. Recuerden, por favor, que recientemente estuvimos hablando de ética en la gestión logística, como tecnólogos en gestión logística, y precisamente esto para también como reglamento del aprendiz es bastante importante estar siendo éticos y responsables con las evidencias que presentamos. Entonces, les pido por favor, consulten, hagan toda la revisión que tienen que hacer para encontrar el formato que van a utilizar para presentación del reporte de accidente, pues básicamente es una simulación. Señor. Digamos, para ese formato, la empresa nosotros estamos afiliados con Sura. Ok, sí. Yo de pronto puedo conseguir algunos de esos formatos ¿con qué? Con el reporte de accidente de los operarios que nosotros tenemos, ¿me sirve? Claro que sí. Ah, ok, Claro que sí, Ricardo. Sí, el propósito es que ustedes hagan la consulta, si ustedes tienen la facilidad, como en tu caso, de encontrar el formato y utilizarlo, perfecto, perfecto, utilicémoslo. Yo sé que varios de ustedes, yo sé que de pronto Yacet también, o de pronto Lisset también tienen esa posibilidad. Profe, escanearlo para enviarlo como evidencia. Exacto, pero entonces trata por favor de diligenciarlo pues como una
sí, un formato de elaborado por ti, ¿sí? Mirando que, pues, acuérdate que es una simulación, ¿no? Es una simulación. No se trata de que cojamos un formato de algún operario, pero sí que tratemos de realizar un reporte nosotros mismos. Conseguir el formato en blanco para diligenciarlo. Sí, señor. Sí, señor. Listo, profe, gracias. Eso es. Bueno, hasta aquí les explico el día de hoy. Son 2 evidencias. La próxima semana, entonces, vamos a hablar de ese manual que tenemos como la evidencia número 5. Esa todavía no está, no se las voy a explicar porque ya se nos extiende demasiado la sesión de hoy. Pero sí quiero, por favor, que traten de entregar en este fin de semana todas estas 2 evidencias técnicas para que no se les acumule lo de inglés. Yo sé que la instructora de inglés ya ahorita la otra semana vuelve a ingresar. Entonces, por favor, para que no se nos acumule, recuerden que tienen sesión mañana con el instructor de cultura física, entonces también es importante que hagan entrega de esas actividades. No sé si tengamos preguntas hasta acá, queridos aprendices. No, señora. ¿No? Vale, Ricardo, gracias. Tú siempre tan atento para responder. Bien, entonces no es más por ahora. No es más por ahora. Los invito entonces a que estén muy atentos a las entregas de sus evidencias, no se dejen coger del día. Rosalinda nos está diciendo por acá, no se sabe si cuándo se vaya a realizar. Bueno, Rosalinda, ahí te voy a dar un pellizquito virtual para que te movilices a entregar tus evidencias. Porfa, no te dejes atrasar, Rosalinda. Recuerda que ahorita ya nos queda muy poco, ya estamos a punto de terminar nuestra formación, entonces pues la invitación es a que no se queden, por favor. Yo espero que los 21 aprendices que tengo en este momento en formación se gradúen, sí, que sean los que se gradúen. Entonces, reciban su certificado y si ya tenemos la posibilidad de iniciar etapas productivas, hagan la gestión. Yacet, te invito, Ricardo, de pronto también tú ya puedes hacer esa gestión. Y bueno, los que tengan la posibilidad de iniciar etapa productiva, hagan la gestión para que empiecen de una vez. No sé si hay más preguntas, creo que no, entonces los despido, señor Ricardo. Me he ido de concha con eso y no he hecho esos papeles. Pues yo tengo los papeles, pero no he hecho el tema por la plataforma para poderlos enviar. Bueno, ahí te hago el llamado para que inicies, ¿listo? Rosalinda, te escucho. Señora. Bueno, para hacer las prácticas, Rosalinda, recuerda que es importante que sea en una empresa en la que puedas desarrollar actividades de gestión logística, ¿no? Eso es fundamental, o sea, eso es importantísimo. Bueno, en la flota de buses, sí, si tú estás administrando de pronto o estás haciendo la revisión de los recorridos, ¿no? Acuérdate que eso es pura logística, ¿no? Hay logística de transporte de pasajeros, aunque pues digamos que eso podría servir, ¿no? Si tú haces de pronto la revisión de las rutas, el control de los conductores, todo eso es logística también, entonces puede servirte. Lo importante, Rosalinda, es que estés al día con tus evidencias, porque si no tienes el 75% en este momento de entregas en plataforma, yo no podría aprobarte el inicio de etapa productiva. Eso me lo piden, entonces, por favor, que estés al día con tus entregas para empezar el inicio de tu etapa productiva. ¿Listo? Eso es para todos, ¿no? Eso es importante. Vale, vale, Rosalinda, perfecto. Listo, entonces no es más por ahora, queridos aprendices, cuídense mucho, Dios mediante, entonces estaremos conectándonos la próxima semana para revisar esa actividad número 5, que es con respecto al manual que está pendiente. Entonces, los invito por favor a que estemos pendientes. No es más por ahora, feliz noche para todos, descansen y por favor no se dejen atrasar en sus evidencias. Un abracito, chao, chao. Chao, profe. Chao, cuídense mucho.